Bien, ya muchos de ustedes ya habrán escuchado lo que voy a decir hoy, pero realmente debemos repetirlo porque se trata de la documentación científicamente histórica que prueba lo que realmente estamos sosteniendo desde hace ya 10 años. Me acuerdo cuando empezamos acá, frente al monumento a Roca, hace 10 años, dando los jueves una clase de historia, cada vez traíamos documentos para demostrar esto, y que realmente era una vergüenza para nosotros los argentinos que un genocida como el general Roca, Julio Argentino, estuviera allí teniendo el monumento más grande de la capital federal y del país, aquí en el lugar más céntrico. Como siempre repito, a San Martín lo mandamos al retiro, ahí casi tapado por la Torre de los Ingleses, pero a Roca lo tenemos acá, a muy pocos metros del Cabildo, donde realmente se cantó por primera vez ese himno nacional argentino que cantamos siempre: ved en trono a la noble igualdad. Fíjense qué igualdad hizo el señor Roca con el exterminio de los pueblos originarios para quedarse con las tierras, y lo vamos a demostrar. Entonces, es un largo camino que hemos realizado y vemos con gusto ahora que ya los representantes, ya había estado el diputado Bidón de antes, pero ya en este ciclo nuevo de sesiones vemos que hay más interesados en los representantes del pueblo en presentar este proyecto. El viernes pasado también dimos justamente una charla aquí mismo, en otro de los salones, donde otra corriente política también está sosteniendo lo mismo. Así que, es decir, nosotros nos felicitamos a nosotros mismos porque esto va adelante. Y quiere decir que vamos a triunfar, porque la ética tiene que ser lo que domine la historia de un país y no el denominado progreso. Yo tuve una discusión, y empiezo con esta anécdota, una discusión que algunos de ustedes lo habrán escuchado por radio, con el historiador Félix Luna, que escribió un libro que se llamó Soy Roca. Está todo dicho, habría que preguntarle a Freud por qué este historiador puso el título Soy Roca. Bien, y entonces yo dije ante la radio toda la documentación, parte de la documentación del racismo que había dominado a Roca y el interés por la tierra para quedarse con esto. Y entonces el argumento de Félix Luna fue: está bien, Roca habrá matado a algunos miles de indios, pero no nos olvidemos que hizo el edificio de la Casa de Gobierno, que hizo el edificio del Ministerio de Obras Públicas, que trajo el capital inglés para hacer los ferrocarriles, por ejemplo, me dijo. Entonces yo hice una especie de silencio y digo: tiene razón el doctor Luna, claro. Es lo mismo, por ejemplo, que lo acusan a Hitler de haber matado algunos millones de judíos, 6 o 2 millones, no se sabe muy bien, pero se olvidan de decir que hizo el automóvil popular, el Volkswagen, que hizo también colonia de vacaciones para mujeres solteras, y que, por ejemplo, disminuyó los desocupados en Alemania. Bueno, no le gustó, absolutamente no le gustó, y cambió de tema. Pero, bueno, es exactamente lo mismo que los que defienden a Roca. No tienen otro argumento que hizo. O aquellos como Mariano Grondona, que dice que trajo el progreso. Claro, habría que preguntarle: ¿el progreso para quién? Para los grandes estancieros ese fue el gran éxito, porque empecemos por eso, que nunca se nos enseñó. ¿Quién financió la campaña del desierto de Roca? La sociedad rural, que ya estaba fundada. En 1868 el señor estanciero Martínez de Oz, fíjense qué apellido, sale presidente y funda la sociedad rural. Y en su primera acta, que ustedes lo pueden ver si piden el suplemento de Clarín y La Nación de 1979, de enero de 1931 de enero de 1979, a 100 años de la campaña del desierto, que se hizo una gran fiesta
el presidente, el dictador Videla, hizo una gran fiesta en General Roca, en Río Negro, donde se hizo un desfile donde desfilaron 30.000 soldados en homenaje al general Roca. Se cumplían 100 años. Y ese día sacaron 2 suplementos especiales en esos 2 diarios, la Sociedad Rural. Y con orgullo presentan la primera acta de la Sociedad Rural, donde el señor Martínez de Hoz le ofrece al gobierno dinero y caballos para el ejército, para que termine para siempre con los salvajes, los bárbaros, y conquiste esas tierras para la producción. Es decir, la sociedad rural, esta misma que está ahora y que sigue ahora, es la que promovió la campaña del desierto. Pensando en los documentos de Mayo, ese glorioso Mayo de 1810, los documentos de un Manuel Belgrano al llegar al Paraguay, y donde le devuelve a los pueblos originarios sus tierras originarias, termina con la esclavitud que fueron sometidas por los virreyes españoles, con la mita, el yanaconazgo y otras formas de esclavitud. Y dice Belgrano textual: y desde ahora van a gozar de los mismos derechos los pueblos originarios que nosotros, los que hemos tenido la suerte de nacer en territorio de América como hijos de padres europeos. Juan José Castelli, cuando llega al Alto Perú, ese documento de Tiahuanaco, donde le devuelve, termina con la esclavitud y le devuelve las propiedades comunitarias de estos pueblos, y dice: tenemos que aprender de ellos la defensa que hacen de la naturaleza, y no tienen sentido de la propiedad, todo es comunitario entre ellos, no entiende que alguien pueda ser dueño de algo, la tierra es de todos, las propiedades son de todos y no de uno solo. Y dice Castelli: ¿cuánto tenemos que aprender nosotros los de origen europeo? Y sería bueno unir las dos culturas, esa de los pueblos originarios con la europea, con su amor a la ciencia, y unir las dos cosas. Fíjense qué claridad esos hombres de Mayo. Para no hablar de Mariano Moreno, que realmente en su tesis de Chuquisaca, de la Universidad de Chicago, Chuquisaca, cuando se recibe, hace su tesis sobre la defensa de los pueblos originarios. Pero claro, después ya va a empezar la influencia de Gran Bretaña, del capital de Gran Bretaña, y ya Rivadavia en 1826 ya toma una dirección totalmente contraria, con su amor al capital inglés, que siempre lo ha dicho Rivadavia. Y entonces se contrata al coronel prusiano Federico Rauch, como dice el decreto, de una sola línea de Rivadavia, para exterminar a los indios ranqueles. Rivadavia no se toma el trabajo ni siquiera decir por qué hay que exterminar a los indios ranqueles, diga las razones. Si muchas décadas después Mansilla va a escribir ese libro, Una excursión a los indios ranqueles, donde los describe y habla diciendo de qué civilizados que son, que realmente tendríamos que aprender de ellos. Y te hago una frase que lo dice todo. Dice: los hombres ranqueles respetan más a sus mujeres que nosotros, los de origen europeo, a nuestras mujeres. Creo que esa frase lo dice todo ya. Bueno, Rivadavia ordena exterminar a los indios ranqueles. Y entonces llega ese coronel europeo, y hay que leer los decretos del coronel europeo, ¿no? El primer decreto de todos es de una sola línea también, increíble, occidental y cristiano. Dice: hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Traían el progreso los europeos. Segundo comunicado es más filosófico. Dice: hoy, para ahorrar balas, dice textual: los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Qué profundo el señor coronel, ¿no? Claro, porque nosotros venimos al mundo para tener propiedades, si no sería muy aburrido la vida.
Y el tercer comunicado ya es algo de una visión impresionante de este señor coronel. 1826 escribe: los ranqueles son anarquistas. Y yo no puedo explicarme cómo ya sabía este hombre, porque los grandes teóricos del anarquismo todavía no habían nacido, pero el señor coronel ya sabía que si eran anarquistas había que terminar con ellos. Es increíble nuestra historia. Bueno, pero tuvo poca vida el señor coronel, porque un indio ranquel llamado Arbolito lo esperó en una hondonada en la batalla de las Vicacheras, le volvió el caballo, cayó el orgulloso coronel europeo y Arbolito le cortó la cabeza al señor coronel. 1826. Qué salvaje, ¿no? ¿Cómo va a matar a un coronel contratado por el gobierno de Buenos Aires? Además, un señor coronel europeo. Bueno, yo di una conferencia en la ciudad de Coronel Rauch, porque nosotros los argentinos somos así, es decir, tanto Roca, que tiene una de las grandes ciudades de Río Negro con su nombre, después casi todos los oficiales de Roca que hicieron la campaña del desierto tienen nombres, ya sea en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, en Río Negro, etcétera, etcétera. Todos se los recuerdan, ¿no? Por ejemplo, el general Villegas, en la provincia de Buenos Aires, fue uno de los oficiales de Roca. Y yo una vez propuse en la radio terminar con ese nombre, y al día siguiente lo escuché a Carrizo, Amadeo Carrizo, no, Amadeo era Antonio Carrizo, decir: hay un señor Bayer que propone el cambio de general Villegas, donde yo nací, por otro nombre. Y yo le digo al señor Bayer que yo nací en Villegas y voy a morir en Villegas. Yo cuando lo vi pensé, digo, bueno, ojalá te mueras pronto. Bien. Y después saltemos, la historia es muy larga. Por eso tenemos la intención de hacer seminarios de historia. Después aquí van a hablar de la organización, cómo vamos a hacer toda esta campaña. Saltemos a Rosas, que también va a ser una campaña del desierto, donde también en sus partes señala que murieron 1000 indios en la campaña del desierto y también se quedaron con tierras, ellos y él mismo también. Los rosistas nunca hablan de esto, sino que dicen de que no se puede comparar la campaña de Rosas con la de Roca. No, en el número de muertos y en el número de hectáreas, por supuesto que no, pero el fin y la ética aplicada fue exactamente la misma. Bueno, la culminación va a ser antes va a estar el caso de Alsina. Todo se hizo en la presidencia de Avellaneda. Ahora lo que vamos a ver, otro personaje que hay que estudiarlo a fondo. La sociedad rural insistía en terminar con los salvajes, con los bárbaros. Decían los estancieros de la sociedad rural en sus comunicados y en sus cartas al gobierno nacional que eran todos indios ladrones que se llevaban las vacas. Entonces el presidente Avellaneda lo encarga al ministro Alsina para que haga un plan para terminar con los robos de vacas. Y Alsina, muy humanitario, dice: es imposible convencer a los indios, como se decía, a los indios, de que esas vacas no pertenecen a ellos, sino que pertenecen al señor Martínez de Oz, al señor Dugan, al señor Anchorena. Pero como no tienen sentido de la propiedad, no lo van a comprender jamás. Entonces propuso Alsina, fíjense qué proyecto increíble, una zanja a todo lo ancho del país, de 5 metros de profundidad por 3 de ancho. Como dice Alsina en su proyecto: sí, cuando vienen los indios, que salten, porque son muy buenos jinetes, van a poder saltar, pero cuando se quieren llevar las vacas, se van a encontrar las vacas ante la zanja y como tienen el tranco corto no pueden saltar. Y si los indios la empujan, se van a caer adentro, y así los indios van a aprender que no pueden llevarse las vacas.
Dentro de todo, sí, un proyecto increíble, pero mucho más humanitario. Pero tuvo mala suerte los pueblos originarios porque Alsina se muere y entonces Avellaneda le da el proyecto al general Roca, que había sido el mejor oficial de la guerra al Paraguay, que fue un verdadero genocidio. Es otra de las cosas que tenemos que estudiar. Bien, y Roca dice no, es un disparate lo de Alsina. Si ustedes quieren ver, hay todavía resto de la zanja de Alsina ahí en la parte de Tandil. Si van a Tandil y preguntan, les van a indicar. En la película que hicimos, Aucal y Buen, figuran vistas de la zanja que todavía se mantiene. Están muy corroídas por el tiempo, digamos, pero se ve ese trabajo. Bueno, llega Roca y dice, no, es un disparate. Hay que emplear la misma solución que hizo Estados Unidos. Hay que invertir dinero para comprar 10.000 Remington. Con 10.000 Remington, que es el fusil que inventaron los norteamericanos para exterminar, como hicieron con los Pieles Rojas y los Sioux, con 10.000 Remington terminamos para siempre con los salvajes, con los bárbaros. Y Avellaneda importa 10.000 Remington. 10 balazos apretando el gatillo seguidos. Después Sarmiento, que seguía todo esto, que estaba a favor de la campaña del desierto, como después lo va a decir, pero veía que había también grandes negociados en esto. Y después lo va a escribir. Dice, no sé para qué importó 10.000 Remington el general Roca, si tuvo 2.000 soldados nomás en la campaña del desierto. ¿Qué hizo con los otros 8.000? Bueno, y también se hacen grandes negociados en compra de caballos y todo lo demás, y todos los negocios lo hace Ataliba Roca, el hermano de Julio Argentino Roca. Entonces Sarmiento inventó el verbo atalibar. Decía, el general Roca hace sus negociados y su hermano ataliba, punto. Quería decir atalibar, cobrar la coima. Bueno, la gente ya sabía y se reía. Y nosotros los argentinos, pues, en homenaje a Ataliba Roca, que fue hermano nada menos que el del general Roca, una ciudad de La Pampa se llama Ataliba Roca. Muchos de ustedes habrán pasado por allí. Increíble. Bien, Roca entonces preparará el ejército, se hará la campaña y sinceramente sus comunicados son realmente increíbles. El lenguaje racista, más otra cosa, si ustedes hacen el estudio de los diarios de Buenos Aires de 1878, no van a ver, y antes, los diarios de Buenos Aires jamás hacían propaganda contra los pueblos originarios. Roca presenta su proyecto y todos los diarios de Buenos Aires empiezan a favorecer y empiezan a hablar de los salvajes que son los indios, que son todos indios ladrones y que hay que terminar con ellos, apoyando el proyecto de Roca. Se hace con prensa. Les voy a leer algunas frases para que vean ustedes el tono. Me cambiaron las páginas, debe haber sido Roca Bueno. Dice, Estanislao Ceballos, uno de los escritores más famosos de aquella época, se hizo roquista en el proyecto y va a apoyar todo el proyecto, y casi todos los días van a encontrar en los diarios artículos de Estanislao Ceballos. Por ejemplo, dice textual, cuando empieza ya la campaña y dice, saluda al Remington, y dice textualmente, el Remington les está enseñando a los salvajes que un batallón de la República puede pasear por la pampa entera dejando el campo sembrado de cadáveres.
Es decir, la vida no valía nada, si eran indios. El diario de Tribuna de Buenos Aires, del 1 de junio de 1879, aconsejaba, textual: para acabar con los restos de las que fueron poderosas tribus, ladrones audaces, enjambre de lanzas, amenaza perpetua para la civilización, no se necesita ya otra táctica que la que los cazadores europeos emplean contra el jabalí, mejor dicho, contra el ciervo, porque el indio es ya solo un ciervo disparador y jadeante. Es preciso no tenerles lástima. El diario oficialista La Tribuna, occidentales y cristianos. Estanislao Ceballos, en 1878, preparando la campaña del desierto, proponía, textual, quitarles el caballo y la lanza y obligarlos a cultivar la tierra con el Remington al pecho diariamente. Y aquí el único medio de resolver con éxito el problema social que entraña la sumisión de esos bandidos. Califica a los pueblos originarios de bandas de ladrones corrompidos y de vándalos, y se felicita que, textual, felizmente el día de hacer pesar sobre ellos la mano de hierro del poder de la nación se acerca, y propone: los salvajes deben ser tratados con implacable rigor, porque esos bandidos incorregibles mueren en su ley y solamente se doblan al hierro. En 1979 el profesor, 100 años después, el profesor de la Escuela Militar de la Nación, el profesor Ricardo Callebois, y además profesor de la Universidad de la Escuela Superior de Guerra, escribe: olvidamos fácilmente que hasta ayer el país tuvo que cuidar dos fronteras, la internacional y la línea siempre movediza y nunca respetada que separaba la zona civilizada de aquella en la cual era rey y señor el bárbaro del desierto. Y el profesor coronel Juan Carlos Walter, profesor del Colegio Militar, con los cuales siguen estudiando nuestros no son míos, los cadetes del Colegio Militar, dice: para dar cuenta textual de la perversión de los conceptos y del fiel seguimiento de la línea de la cruz y de la espada, heredada de los tiempos de la cruz y de la espada, heredada de los tiempos de la conquista. La conquista del desierto no fue una acción indiscriminada ni despiadada contra el indio aborigen de nuestras pampas. A la inversa, la conquista del desierto se efectuó contra el indio rebelde, reacio a los reiterados y generosos ofrecimientos de las autoridades, deseosas de incorporarlos a la vida civilizada para que como tal conviviera junto a los demás pobladores pacíficamente y así dejara de una vez de ser bárbaro y salvaje, asimilándose a los usos y costumbres de los demás argentinos. Bueno, son largos los textos que estudian nuestros oficiales glorificando la campaña del desierto. Es impresionante cómo se va a preparar esa campaña del desierto, cómo se va a llevar a cabo, y lo que nunca se nos ha dicho, como decíamos, que fue financiada por los estancieros de la sociedad rural. Están los avisos en los diarios. Por cada cupón que se vendía a los estancieros en 4 pesos se le daría después de la campaña en el desierto 1 hectárea de tierra. Y así se hizo. Están en todos los documentos firmados por el presidente Avellaneda. Vamos a saltear algunas cosas y vamos a decir lo siguiente. Cuando termina la campaña del desierto, hubo también realmente militares que estuvieron en contra. Por ejemplo, el comandante Prado informa, da un parte que a los indios que se tomaban prisioneros se los estaqueaba y torturaba atrozmente, mutilándolos o descoyuntándolos para que informaran dónde se refugiaban las tribus. Esto está en el Archivo General de la Nación. El general Roca escribió, uno de sus tantos
documentos que realmente son increíbles. Dice: la ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida. Y en su informe ante el Congreso de la Nación, cuando termina la campaña del desierto, dice: el éxito más brillante acaba de coronar esta expedición, dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero. Al inmigrante y al capital extranjero. Liberal, positivista el señor. El coronel Barbará expresaba, cuando vio a los prisioneros venir: los indios hoy ya han perdido la fisonomía salvaje, la reacción se ha operado hasta en su físico, las indias visten a la usanza del país y los niños han dejado el chamal o chiripá y visten pantalón, saco y gorra. Honor al gobierno y al pueblo argentino por esta hermosa conquista de la humanidad y la civilización. Porque lo que nunca se nos enseñó es que a los prisioneros indios Roca los trae y restablece la esclavitud en la Argentina, en 1879. Ustedes pueden leer en los diarios de enero de 1879 los avisos oficiales firmados por el presidente Avellaneda y el ministro Roca. Hoy entrega de indios a toda familia que de bien que lo requiera, se le entregará un indio varón como peón, una china en esos términos, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. La esclavitud había sido eliminada en esa increíble asamblea de 1813 y se restableció la esclavitud en 1879. Nunca se nos dijo eso, pero está toda la documentación para demostrarlo. Los ganadores se quedaron con las tierras. El general Roca mismo recibió 15.000 hectáreas como botín de guerra. Hubo campos para los otros generales y oficiales y para los estancieros y comerciantes que habían financiado la matanza. El comandante Prado, uno de los protagonistas de la campaña, escribirá más tarde un libro donde decía textualmente: al ver después despilfarrada la tierra pública, comercializada en concesiones fabulosas de 30 y más leguas, daban ganas de maldecir la conquista, lamentando que las tierras no se hallaran aún en manos de los caciques Renque, Curá o Sayhueque. La familia de los caciques Inacayal, Follel y otros jefes indígenas fueron llevadas prisioneras al Tigre. De allí a Inacayal y a Follel se los llevó al Museo de La Plata. Los exhibían a la europea para que la población tuviera oportunidad de ver cómo eran los salvajes. Inacayal, el cacique quien nunca perdió su altivez, solía decir: yo, jefe, hijo de esta tierra, blancos ladrones, matar a mis hermanos, robar mis caballos y la tierra que me ha visto nacer, ahora prisionero, desdichado. Bien, la Iglesia va a callar y acompañar a Roca. Roca hizo toda la campaña del desierto, que no podía andar a caballo, lo hizo en carroza, acompañado por un sacerdote, pese a que él se decía muy liberal. Pero la estatua de Roca nosotros le hemos puesto montado a un corcel impresionante allí, haciendo el gesto de gran jinete cuando nunca anduvo a caballo. Se puede leer en los libros de sus oficiales. Al parecer tenía una enfermedad anal que no podía... Bueno, no importa eso, pero véanlo, está aquí a media cuadra. ¿En qué corcel está? ¿Vieron San Martín en el Retiro, casi escondido por como decíamos, por la Torre de los Ingleses? Está en un caballito flaco ahí, pero Roca no. Y está ahí muy fortalecido, mirando a la Casa de Gobierno como diciendo: ojo que yo estoy acá. Y para mayor vergüenza, ahí a 90 metros del Cabildo, donde realmente se escribieron esos documentos maravillosos de Belgrano, de Castelli, de Moreno y de otros hombres de Mayo. Bien,
ha ido con toda la documentación de la sociedad rural, donde con comunicados respaldaba la campaña del desierto. Todos esos comunicados están firmados por el José Martínez de Hoz, el fundador, y otros apellidos que siguen siendo los mismos que vemos como presidentes o componentes de la sociedad rural, ¿no? Por ejemplo, de esa primera organización de 1868, leo los apellidos: Amadeo, Leluar, Temperley, Atucha, Ramos Mejía, Lavallol, Unzué, Míguez, Terrero, Arana, Casares, Señoranz, Martín de Omar, Real de Azúa. Muchas ciudades de Buenos Aires tienen nombre de esos estancieros también. Hasta hay una ciudad que ustedes deben saber que se llama Martínez de Hoz, en la provincia de Buenos Aires. Se pueden leer los avisos. Desde el puerto de Buenos Aires, los vencidos fueron trasladados al campo de concentración montado en la isla Martín García, en su mayor parte. Los que no fueron repartidos acá fueron llevados a la isla de Martín García, donde se los hacía trabajar hasta 14 horas por día o 15 horas por día en construir las fortificaciones militares. Hay varios sacerdotes que denunciaron esos hechos y cómo se los explotaba a los pueblos originarios. Por ejemplo, les leo uno de los avisos del diario El Nacional. Hoy entrega de indios. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. La Sociedad de Beneficencia. Y vamos a los resultados económicos. La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882 entregó 5.473.033 hectáreas a los especuladores. Otra ley, la ley 1552, llamada, para que vendieran, ¿no?, a esos especuladores. La ley 1552, llamada con el irónico nombre de derechos posesorios, adjudicó 820.305 hectáreas a 150 propietarios. La ley de premios militares del 5 de septiembre del 85 entregó a 541 oficiales superiores del ejército argentino 4.679.510 hectáreas en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. La cereza de la torta llegó en 1887. Una ley especial del Congreso de la Nación premió al general Roca con otras 15.000 hectáreas, de donde salió la estancia La Largada ahí en Lerón. Si hacemos números tendremos este balance. La llamada conquista del desierto sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir, en 27 años, el Estado regalase o vendiese por muy poco dinero 41.787.000 hectáreas a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel periodo. Liberales positivistas, todos esos gobiernos. 77 propietarios pasaron a ser dueños de 6.062.000 hectáreas. Entre ellos se destacaban 24 familias patricias que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luros a los 2.500.000 hectáreas obtenidas por los Martínez de Hoz. Como señala el historiador Jacinto Done, la concentración de la propiedad se fue acentuando y hacia la década del 20, en el presente siglo, concluido ya el proceso de formación de la propiedad rural, solamente 50 familias eran propietarios de más de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. El poder del campo. Bien. Y como último documento, porque es un mar de documentación que hay de todos esos años, vamos a leer textualmente la crónica del Diario Nacional, un diario roquista de Buenos Aires, cuando todos los diarios describen el reparto de indios en las plazas de Buenos Aires. Fíjense esta crónica del Diario Nacional, no tiene desperdicio. Textual. Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Así que los salvajes, los bárbaros, habían llorado. Dice, se les quita a las madres indias sus hijas y sus hijos para en su presencia arreglarlos.
a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco, unos indios varones se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo, pero las madres indias aprietan contra el seno al hijo de sus entrañas, mientras entonces algunos padres indios se cruzan por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. La civilización. Eso se hizo en el año 1879. Pero después, Roca, ya presidente, se las tomará con los nuevos indios, con los trabajadores, casi todos los extranjeros que vinieron como inmigrantes, que en pocos años fueron millones los que vinieron y que comenzaron a luchar por las leyes de trabajo, principalmente por las 8 horas de trabajo. Comenzaron con los paros, las huelgas. En 1895 ya los panaderos consiguieron las 8 horas de trabajo, porque claro, y se iniciaron la huelga y dejaron sin pan a la ciudad. Entonces, claro, enseguida le dieron las 8 horas. Pero como se puede ver en la historia, los metalúrgicos recién obtuvieron las 8 horas de trabajo en 1919, después de la semana trágica de 1919 en tiempos de Irigoyen. Fue toda una larga lucha. Y Roca, entonces, para combatir a los denominados agitadores, es decir, a los obreros que ponían la cara en las asambleas para hablar y exigir las 8 horas de trabajo, va a concebir la ley más brutal de la historia de la legislación argentina, la 4144, la ley de residencia. Fue aprobada por el presidente Irigoyen, escrita por Miguel Cané, el autor de Juvenilia, y aprobada por Roca, por la cual se expulsaba a todo ciudadano extranjero que atentara contra la ideología nacional de la Argentina. Por supuesto, eran los obreros que luchaban por las 8 horas de trabajo. Si ustedes van al archivo de la Dirección de Migraciones, van a encontrar las listas de los expulsados, centenares y centenares de expulsados. Pero la viveza de Roca, pícaro él, estaba en que se expulsaba solamente al hombre y se dejaba aquí a su mujer y a sus 4 o 5 hijos, como se tenía en aquel tiempo. ¿Para qué hacía Roca esto? Para que la mujer, la madre de los hijos del obrero, le dijeran: por favor, no te metas en el sindicalismo porque te van a expulsar. ¿Y cómo hago yo sola acá para alimentar a nuestros hijos? Más todavía, para que esos obreros expulsados, casi todos a España y a Italia, no pudieran regresar, Roca firmó un tratado con los gobiernos de esos 2 países, por la cual esos 2 países estaban obligados a vigilar a los expulsados para que no pudieran volver al Río de la Plata. Porque si se verificaba que hubiera obreros que habían regresado, se iban a terminar con los convenios de inmigración. El dolor de esas familias que quedaron desunidas. Eso lo hizo el teniente general Roca, siendo presidente. Y Roca también, siendo presidente, en la segunda presidencia, va a ser la primera represión del 1 de mayo de la clase obrera. El 1 de mayo de 1904, si ustedes leen los diarios del 2 de mayo, 70.000 obreros hicieron una gran manifestación en La Boca, que fue reprimida por orden de Roca. La fusilería de la policía los recibe con disparos cuando van marchando, y ahí cae el primer mártir del movimiento obrero, el marinero Juan Ocampo, de 18 años. Los obreros lo cargan sobre sus hombros, llevan ese cadáver al sindicato, al diario La Protesta, donde lo van a velar. A la noche ordena Roca que la policía allane el diario anarquista La Protesta, rompen toda la policía, rompen las máquinas y todo lo demás, y se lleva el cadáver de Juan Ocampo, que es el primer desaparecido
de la historia argentina. No aparecerá más ese cadáver. El nombre de Juan Ocampo, primer mártir del movimiento obrero, no hay ninguna calle, ni siquiera en un barrio obrero, ni siquiera una callejuela con el nombre de él. Bien, hasta acá hemos llegado. Quisiera leerles la crónica, otras crónicas, pero nos va a llevar mucho tiempo. Y aquí los jóvenes van a hablar de cómo vamos a organizar ya en grande el movimiento para pedir, para que nuestra sociedad se entere de esta verdadera historia, con difusión de publicaciones, con difusión de volantes, etcétera, etcétera, con acciones, con congresos de historiadores. Vamos a meternos bien con esta temática en la sociedad argentina, porque realmente es una vergüenza. Además, decir, por otra parte, que ese monumento que tenemos aquí a 50 metros no fue realizado por disposición de un gobierno elegido por el pueblo democrático, no. Fue realizado en un proyecto de la década infame, cuando gobernaba el general Justo y cuyo vicepresidente era el doctor Julio Argentino Roca, el hijo varón del general Roca, que una de las cosas primeras fue organizar el monumento a su padre en el lugar más céntrico de Buenos Aires. Y se va a hacer un concurso, lo va a ganar el escultor uruguayo Zorrilla de San Martín, y se va a inaugurar. Zorrilla de San Martín es el padre de China Zorrilla, pero no se lo vayan a decir porque se enoja mucho cuando se lo recuerda. Una vez se lo dije y casi poquito me pega un bife, entonces no hay que recordarles. Los hijos sufren por los pecados de los padres, porque obtuvo muchísimo dinero ese señor escultor. Y fue inaugurado en 1940, el presidente Castillo también, otro presidente elegido por el denominado fraude patriótico. Fíjense qué término, pues un término solamente argentino, no lo puede comprender ningún otro país. Se hacía fraude, pero por patriotismo, para que no subieran nuevamente los radicales u otro partido. Y entonces, si ustedes leen la crónica de 1940, cuando se inaugura este monumento, van a leer que están todos los representantes de la sociedad rural, estancieros, etcétera, etcétera. Que claro, está bien, fueron los beneficiados. Entonces, por eso, para ellos es el gran héroe, por supuesto. Por él obtuvieron las grandes estancias. Y comenzó el poder de campo que se nota todavía hoy. Yo los invito a que sigamos esto, porque sabemos que nos dicen a veces hay problemas todavía mucho más actuales de que hablar, por ejemplo las villas miserias y todo lo demás, pero también tenemos que combatir luchar por una verdadera historia, realmente por los verdaderos héroes de la sociedad, que dieron su vida y se sacrificaron por una sociedad auténticamente democrática, y no tener héroes que solamente buscaron sus intereses. Y por eso queremos que allí, en vez de este señor, esté el monumento a quien lo merece, la mujer de los pueblos originarios, que, como decíamos, en su cuerpo se originó el criollo, que fue en su mayoría el soldado de nuestra independencia. Y ustedes vieron cómo sufrió cuando la trajeron como esclava y le robaron sus hijos. Tenemos que pensar en ella. Y cuando la tengamos allí ya, que ya se está construyendo, se está haciendo con el escultor Cerneri,
y que se está haciendo solamente con la entrega de llaves que entrega el público, que entrega el pueblo. No queremos recibir ni dinero del gobierno, de ningún gobierno, ni dinero tampoco de fondos internacionales o de fundaciones, de partidos políticos, ni de empresas. No, que sea el pueblo. Así como Cerneri ya hizo el monumento al Che Guevara, que está en una de las mejores plazas de Rosario. Y cuando tengamos el monumento allí ya de la mujer de los pueblos originarios, vamos a luchar para que tengamos en la misma plaza, mirándose con la mujer de los pueblos originarios, a una mujer africana, de origen africana, porque también cómo sufrieron esos esclavos africanos que fueron traídos desde su continente principalmente por buques ingleses. Hay un documento increíble, el firmado por el virrey Ceballos, el virrey español Ceballos, con el reino de Inglaterra, por la cual se le daba tránsito libre a todo buque inglés que trajera esclavos de África, y se le daba venta libre de esclavos a los capitanes de esos buques en la capital del Río de la Plata. También occidentales y cristianos, esos virreyes españoles. Y nosotros, como homenaje a los virreyes, las mejores calles del barrio de Belgrano tienen los nombres de los virreyes. Virrey Ceballos, una de las más hermosas de Belgrano, toda arbolada, etcétera, etcétera. Mientras ese héroe de los pueblos originarios, ¿qué héroe? Tupac Amaru, que dio su vida, ¿y en qué forma? Que dio su vida, tiene apenas una callecita por ahí en Almagro. Y gracias a la lucha de ese director de escuela, Federico Samar, se cambió el nombre de la Plaza de los Virreyes por el nombre de Tupac Amaru. Fue una lucha que hizo ese director de escuela con sus maestros y sus alumnos. Así se obtienen las cosas, así se logra la verdadera historia. Bien, esto todo por el momento, es decir, por hoy, y vamos a darle la palabra ahora a otro de los compañeros que hoy está. Bueno, un poco como se decía en la presentación, la idea de esta convocatoria, la presencia de Osvaldo, por supuesto para desarrollar como desarrolla él con profundidad el porqué de esta iniciativa de desmonumentar Buenos Aires, pero yo diría desmonumentar Argentina de Roca, porque no se trata solo de sacar al personaje de acá. Será en todo caso esta la primera instancia de una campaña que tiene que ser nacional, porque la verdad Roca es la referencia monumental que está en las principales plazas del país, que nombra las principales instituciones, que tiene las principales avenidas, que hasta tiene el billete, no lo dijo Osvaldo, pero sí lo tiene escrito, tiene el billete de más valor con su cara adelante, y en la parte de atrás está el ejército orgulloso que llevó adelante la llamada campaña del desierto. También por eso tenemos que avanzar. Pero nosotros queríamos... Perdón, hay un proyecto muy lindo de una diputada que pide cambiar ese billete a Roca por el retrato de Juana Zurduy, esa tan valiente criolla. ¿Por qué solamente los billetes hay retratos de hombres y no por lo menos una mujer? Nosotros hemos apoyado también eso. Perdón. La idea surge a partir de dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, porque investigando el tema y siguiendo la obra de Osvaldo, vimos que en realidad en todo el país había múltiples iniciativas que se estaban desarrollando de manera fragmentaria,
mucha gente impulsando esta iniciativa, gente ligada al arte, gente ligada a la investigación historiográfica, gente del campo de la cultura en general, las organizaciones de pueblos originarios también siempre llevando adelante su lucha histórica, y nos parecía que era importante, en la medida en que Osvaldo está impulsando con fuerza este proyecto, que hay legisladores de distintos sectores políticos dispuestos a presentar el proyecto en la legislatura porteña, la necesidad de unificar todas esas iniciativas en una sola y única campaña nacional que permita darle más potencialidad, más visibilidad, y por esa vía lograr que tengan más fuerza las iniciativas legislativas para avanzar en desplazar el monumento de Roca, empezando por Buenos Aires y siguiendo por otros lugares del país. Y la verdad, bueno, está sentado Antonio Célico, Tony Célico, también al lado de Osvaldo, porque la idea inicial, Tony es director de teatro, es profesor de Liuna, y con un grupo de artistas y trabajadores de la cultura, entre los que está Tony, está Cacho Bidonde también, está Alberto Saba, que es coordinador del Frente de Artistas del Borda, que está acá presente, para el que pide un aplauso también para Alberto. Se nos ocurrió que las expresiones artísticas, culturales, eran una buena manera para potenciar la campaña y para potenciar esta idea de desmonumentar el país de Roca. Y entonces, en ese sentido, pensamos que por lo menos tiene que tener esta campaña varias etapas. Una primera etapa rápido del próximo mes. Osvaldo está en Argentina hasta junio, hasta finales de junio, después se va un tiempito a Alemania y vuelve. Aprovechar que él está acá hasta esa fecha para impulsar 2 o 3 iniciativas rápido que permitan instalar la campaña. Pensábamos, recién charlábamos con él, mirando agenda, el 13 de junio, impulsar una charla grande, magistral, quizá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde está la Cátedra de Derechos Humanos de la que él es titular, y poder instalarla también a nivel de la universidad. Estamos pensando en impulsar para el día 21 de junio una jornada artístico-cultural donde enfrente del monumento, con bandas, con teatro y con distintas manifestaciones culturales, poder tener un día entero dedicado a la campaña. Ya el grupo Arbolito que mencionaba Osvaldo está comprometido. Estuvimos hablando con Norman Brisky, que tiene una obra que se llama La Gran Piedra, alusiva, que satiriza a Roca. También la ofreció Norman y se sumaría también con gusto a la iniciativa. Pero nosotros creemos que lo que hay que hacer es generar múltiples iniciativas para multiplicar la campaña en todos lados. De acá hay presentes, porque nos hemos comunicado por mail, estudiantes, hay docentes, hay gente del arte, de la cultura, en sus distintas manifestaciones. Nosotros creemos que cada uno tiene que pensar qué puede hacer por la difusión de la campaña en su lugar. No se trata, Osvaldo ya me lo advirtió, no puede estar en todos lados, por supuesto. Él me decía recién que no es el Espíritu Santo, que no puede estar en todas partes. Entonces podrá ir a algunas para impulsar, pero nosotros me parece que tenemos que generar una agenda de múltiples iniciativas en todas partes, a nivel de los barrios, en las comunas, en centros culturales, en los profesorados, en las facultades, en colegios. Y en ese sentido pensamos que hay varios instrumentos para aprovechar. Uno, que es una cosa práctica, concreta que hay que hacer, hay que juntar llaves u objetos de bronce, porque faltan 5 toneladas para terminar la escultura de la mujer originaria, falta la mitad, 5.000 kilos de bronce. Entonces, poner urnas en todos los lugares como parte de la campaña Chau Roca por justicia y contra el racismo, para recolectar llaves u objetos de bronce como forma también de participación independiente, y que, como decía Osvaldo, esa escultura surja de abajo hacia arriba y no desde ningún aporte, de ningún mecenas para condicionarla, sino que surja de la propia gente. Entonces, esa es una cosa concreta. Pensábamos también un petitorio, que es una manera fácil de multiplicar también la iniciativa de apoyo a los proyectos legislativos que hay para poder multiplicar.
Pero creemos que tenemos que pensar, acá hay radios abiertas, programas especiales en los espacios radiales que tienen comunicadores independientes. Hay un grupo de compañeros, estudiantes de cine, que quieren hacer un documental de la campaña Chau Roca, que están acá, allá lo veo a Nicolás, que quiere hacer un documental. Tenemos que pensar en jornadas de murales, para hacer murales y lograr que jóvenes o no tan jóvenes participen de esto. Hay que aprovechar el material audiovisual que hay mucho material audiovisual, está la película Aucalihuem y hay otros materiales también para alrededor de la proyección en distintos lugares, organizar gente que quiera adherir a la campaña y sumarse y seguirla multiplicando, porque nos parece a nosotros que hay que pensarla a mediano y largo plazo. No es una cosa de un día para el otro, hay que pensarla a mediano y largo plazo y generar un movimiento que ya se está nacionalizando, porque, bueno, me decían que hay compañeros de otras provincias que han venido, pero ya hemos recibido del interior, porque ha circulado por mail, hay en Facebook un evento Facebook que hemos creado para la charla de hoy, pero como parte de la campaña, ya se han multiplicado de varias provincias, nos han planteado, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros acá? ¿Y cómo la llevamos adelante? Desde ese punto de vista, como decía Alejandro, esta es una campaña en construcción. Yo estoy simplemente señalando algunas coordenadas generales. Creemos que tiene que ser interactuando entre los que estamos acá y otros que no han podido venir, pero que también tienen iniciativas, que construyamos juntos una gran agenda como parte de una campaña única que sea Chau Roca, para poder multiplicar con fuerza esta idea. Con Osvaldo pensamos una idea también, hay que ver, no se ha concretado, tenemos que ver. Como creemos que el genocidio de la campaña del desierto es uno, pero que tiene una línea histórica que también lo vincula al de 1492, creemos que una personalidad que tiene mucha autoridad para referirse al tema es Eduardo Galeano. Y entonces pensamos en la posibilidad de generar una iniciativa con él, Bayer Galeano, quizá, a mí se me ocurre, un diálogo entre ambos, con público, y nosotros creemos que de esa manera potenciaríamos una barbaridad la campaña. Eso no está asegurado, lo vamos a invitar a Eduardo, veremos si lo puede hacer, pero digo, desde esa, que es gigantesca, hasta las más pequeñas que podamos hacer en cada lugar, creíamos que esta reunión tenía que ser una primera instancia donde intercambiemos ideas entre todos y la podamos seguir más adelante. Nosotros, por último, pensamos, están estas dos fechas tentativas, el 13 de junio, hacer una charla en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Osvaldo tiene disponibilidad, el 21 de junio, una gran jornada cultural. Todavía la jornada hay que construirla, es decir, está la idea, está la fecha, pero no está para nada terminada. Pero para organizar las ideas que seguramente van a surgir de esta reunión y de lo que cada uno se vaya pensando, queremos proponer, yo lo digo ahora, después lo retomaremos al final, reunirnos en la sala que tiene Cacho Bidonde, que ofreció su sala para reunirnos el 30 de mayo, el miércoles 30 de mayo, para todos los que hayan pensado en generar iniciativas, tengan ideas para aportar, para hacer una reunión más de carácter instrumental, si se quiere, el miércoles 30 de mayo en la sala de Cacho Bidonde, para terminar de darle forma a múltiples ideas que puedan surgir. Así que bueno, eso, gracias, y bueno, y abrimos el debate para que los que quieran opinar o hacer algún aporte lo puedan hacer.